El llamado del Padre a ser un líder ungido, capítulo 14, la importancia de multiplicar líderes. Y ahora ya tenemos el libro en físico. Así que si Por tú no fin. tienes el libro físico, pues ya sabes Cómpralo. dónde adquirirlo. Nosotros tuvimos que ir hasta Argentina a traerlo, pero, pero ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? La importancia de multiplicar líderes. Empezamos. Un líder ungido no solo debe ocuparse de su propio crecimiento y el desarrollo de su ministerio, sino que tiene la responsabilidad de formar a otros para que a su vez se conviertan también en líderes ungidos. El mandato bíblico es claro. Debemos multiplicar lo que Dios nos ha dado, compartir la sabiduría y el entendimiento que hemos recibido y entrenar a otros para que continúen con la obra. En 2 de Timoteo 2:2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La formación de nuevos líderes no es una opción, sino una parte fundamental del llamado que cada líder ungido tiene. La iglesia no debe ser un lugar donde solo se espera que los líderes existentes hagan todo, sino un espacio donde se levantan continuamente nuevos líderes que puedan tomar el relevo y continuar la misión de Cristo. Entonces, recordemos que la idea de hacer esto un audiolibro es recapacitar sobre cada trozo de la lectura. Y aquí dice lo que has oído de mí, ¿sí? ¿Qué están oyendo de ti las personas a las que estás liderando? ¿Será que están oyendo algo digno de que ellos lo multipliquen y lo enseñen a otros? Porque mis hijas hoy están oyendo de nosotros cosas todos los días, en el día a día, están oyendo cosas que ellas van a multiplicar en la escuela, con sus amigos, ¿sí? Y recordemos que ser líderes no tiene que ver solo con líderes en la iglesia, sino que estamos nosotros siendo de influencia en nuestra familia, con nuestros hijos, somos nosotros sus líderes. Los padres del cole nos están viendo cómo lideramos, cómo hacemos las cosas. Entonces, si en Timoteo dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros, tenemos que tener la certeza que lo que están oyendo hoy de nosotros no son quejas, no son excusas, no son pretextos. Porque entonces no deberíamos decirle que lo Entonces, encargue. porque no queremos que enseñen eso a otros, porque si no la obra no va a continuar para alcanzar a otros, ¿sí? Entonces, tengamos conciencia de que lo que estamos hablando hoy, alguien lo está oyendo y de eso que están oyendo de nosotros, la pregunta es digno de difundirse. ¿podrá llegar el evangelio a cada rincón del mundo con lo que están oyendo que nosotros estamos hablando? ¿O necesitamos hacer un ajuste de lo que hablamos para que lo que oigan provoque el avance del reino? Sí. Qué bueno. Seguimos. El modelo de Jesús formando discípulos. El mayor ejemplo de formación de líderes lo encontramos en Jesús. Él no solo predicaba a las multitudes, sino que dedicaba tiempo a enseñar y formar a sus discípulos, quienes serían los futuros líderes de la iglesia. Jesús eligió... Una pausa ahí. Jesús predicaba a las multitudes. Nosotros nos juntamos los domingos para predicar la palabra a los invitados, pero Jesús formaba líderes entre semana. En el día a día, en el caminar, en el diario caminar, Él tenía la oportunidad de poder influenciar en la forma en que decidían sus discípulos. Él les decía, esto sí, esto no, esto mejóralo, esto avanza, esto no es así, esto en el reino se hace de otra forma. Entonces, cuando te invitemos a una clase como estas, que te invitemos a algo más que lo que se enseña el domingo, tómatelo con gozo de que te estamos equipando como Jesús equipaba a sus discípulos. No solo para venir a consumir el domingo, sino que para equiparles y que ustedes puedan hacer también la obra que Dios quiere hacer a través de vuestras vidas, ¿sí?
Jesús eligió a sus 12 discípulos no porque fueran los más capacitados o los más sabios, sino porque vio en ellos un potencial que podía ser cultivado. Mire, y escuchen cómo cambiamos la página. El líder ungido debe seguir el mismo modelo de Jesús. Formará a otros de manera intencional. Esto implica una inversión de tiempo, dedicación y amor. No basta con darles instrucciones superficiales o simplemente asignarles tareas. Es necesario un discipulado que vaya más allá de la superficie, enfocándose en el corazón y el carácter de aquellos que serán entrenados para liderar. Entonces, recordemos que un líder ungido no solo da de sus recursos, sino que da de su tiempo para formar a otros, ¿sí? Entonces, una buena pregunta es cuántas horas estoy dando a la semana para formar a esos nuevos líderes que Dios me ha dado para que yo participe en la preparación de su liderazgo. Tú estás usando 2 horas en el encuentro, 2 horas en la celebración, pero luego te tienes que preguntar, voy a usar 2 horas, 4 horas, 6 horas a la semana para formar a estas 2, 3 personas que Dios me ha dado, para prepararlos para que ellos puedan seguir haciendo discípulos que hagan más discípulos para Jesús. Ok. La formación, capacitación integral. Formar nuevos líderes no es solo una cuestión de impartir conocimiento teológico o habilidades ministeriales. Un líder ungido debe tener una visión integral en cuanto a la formación, y esto incluye formación espiritual, enseñar a los futuros líderes a depender de Dios en todo momento, a vivir una vida de oración y a ser sensibles al Espíritu Santo. Segundo punto, formación de carácter. Los líderes deben ser personas íntegras con una vida que refleje los valores del reino de Dios. La formación de carácter es esencial para garantizar que el líder esté preparado para enfrentar los desafíos que vendrán. Tercer punto, formación en habilidades. Aparte de los aspectos espirituales y de carácter, los líderes deben ser capacitados en las habilidades necesarias para liderar bien, como la toma de decisiones sabias, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo. Y el cuarto punto, formación relacional. Un líder ungido sabe que el liderazgo no se ejerce de manera aislada. Debe enseñar a los nuevos líderes la importancia de la comunidad, la colaboración y el respeto mutuo. Y de esto podemos sacar una buena capacitación. Sí, de hecho es en ese orden. Sí, mucha gente quiere formación en habilidades, quiere aprender a cantar, a tocar la batería, a tocar el piano, formación en habilidades de cómo servir con los niños y todo, pero si el espíritu y el carácter no están formados primero, esa habilidad no va a funcionar bien, ¿sí? Esa relación no va a funcionar bien. Entonces, es en ese orden. Primero formamos en el espíritu, luego formamos en el carácter, para tener el carácter de Cristo, luego formamos habilidades y luego formamos, por último, la relación. Es como todo lo de arriba está sano, entonces sí podré relacionarme sanamente con otros y podré ser un instrumento de sanidad que Dios usará para sanar a otros. ¿Sí? Pero porque el espíritu, el carácter y la habilidad ya están alineados a un mismo corazón. Qué bueno. Bien, siguiente subtítulo, el llamado a ser mentor. Ser un mentor es una de las responsabilidades más grandes y honorables que un líder ungido puede tener. El mentor es alguien que no solo imparte conocimiento, sino también comparte su experiencia de vida, sus luchas, sus éxitos y sus fracasos. Los mentores ungidos son ejemplos vivientes de lo que significa ser un líder que depende completamente de Dios y que vive según sus principios, los de Dios. El liderazgo no se trata solo de enseñar en un escenario, sino de caminar al lado de aquellos a quienes guiamos. Al igual que Pablo, que mentoreó a Timoteo, y como Moisés hizo con Josué, un líder ungido se compromete a caminar junto a sus discípulos, guiándolos con sabiduría y amor. Entonces, recordemos que Jesús, cuando empieza su ministerio, había muchos mentores. Unos eran fariseos, otros eran escribas, otros eran saduceos. Y ellos eran supuestamente los mentores espirituales que había, ¿sí?
¿Qué hizo Jesús? Dijo, con este tipo de mentoreo no vamos a lograr cumplir el plan de Dios para la humanidad. Por los preconceptos, ¿no? Por los preconceptos religiosos que ellos tenían. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos solo iban a hacer, los requisitos eran solo para el pueblo, para los judíos y todos los gentiles. Tú y yo nos hubiéramos quedado por fuera del plan de salvación. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Formó nuevos mentores. Él se convirtió en un mentor. ¿Y qué tipo de mentor? Pues alguien que todo lo que mandaba hacer a sus discípulos, él lo hizo primero. ¿Sí? Él hablaba de perdón, pues él perdonó primero. Él hablaba de sanidad, él sanó primero. Él hablaba de libertar a los cautivos, él libertaba a los cautivos. Él hablaba de sanar a los leprosos, él los sanó. Entonces, ser mentor en esta tierra significa decirle a los demás lo que tienen que hacer. Ser mentor en el reino significa que tu vida es un ejemplo de Jesús aquí en la tierra y que cualquier persona que siga tus pies estará caminando hacia Jesús. Ese es el mentoreo del reino, ¿sí? Así que seamos ese tipo de mentor. El envío, preparando a los líderes para el campo de trabajo. La formación de nuevos líderes no está completa hasta que los líderes potenciales son enviados a la obra. El líder ungido debe asegurarse de que aquellos a quienes ha formado estén preparados, tanto para los desafíos internos de la iglesia como para los externos. El trabajo de un líder es enviar a los discípulos a hacer la obra del ministerio como Jesús envió a sus discípulos. Este envío implica darles la confianza y el respaldo para que vayan y pongan en práctica todo lo que han aprendido. El líder ungido debe estar dispuesto a soltar y enviar a los nuevos líderes a los campos de trabajo, confiando en que Dios los usará poderosamente. No debe haber miedo de perder influencia, sino alegría por ver cómo los discípulos hacen la obra y continúan extendiendo el reino. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en la industria farmacéutica y había algún médico o alguna farmacia que decían, no, aquí no vendemos esos productos, y ese comentario llegaba a la oficina, pues en la oficina decían, manden a William, manden a Aldana, decían, ¿sí? ¿Y por qué mandan a Aldana y por qué no mandan a otro? Porque ese sí va a resolver lo que haya que resolver para que esos médicos utilicen nuestros medicamentos, ¿sí? Entonces, enviar a alguien tiene que tener esa cualidad de que tú sepas que estás enviando a alguien que va a hablar con las mismas palabras que Jesús habló, que va a pensar como Jesús pensó y que va a dar la vida por los amigos que va a ir a ganar. ¿Sí? Entonces, no envíes a alguien al menos que veas esas tres cosas, ¿sí? Él piensa, él habla y él hace las cosas como Jesús. Si él habla algo que es distinto a las escrituras, si él piensa cosas que no están alineadas con la palabra, no lo envíes, porque solo va a ir a perjudicar que otros crezcan en su liderazgo. ¿Sí? Entonces, enviar es un arte también. No solo se trata de formarlos, sino que en qué momento los voy a enviar. ¿Cuándo es que voy a detectar que ya piensan, ya hablan y ya hacen igual que Jesús? ¿Sí? Desarrollando líderes a través del servicio. Un principio clave en la formación de líderes es enseñarles que el liderazgo no se trata de estar por encima de otros, sino de servir a los demás. En Mateo 20:26 vemos que Jesús mismo enseñó este principio cuando dijo, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Los líderes ungidos deben ser siervos antes de ser líderes. El líder ungido debe ser intencional creando oportunidades para que los futuros líderes sirvan en diversas áreas del ministerio. El liderazgo no es un título o una posición, sino una acción diaria de servicio y sacrificio por el bienestar de otros. Entonces hay muchas personas que sirven de esta manera y no tienen un puesto de liderazgo, ni en la empresa donde trabajan, ni en la iglesia donde sirven, pero a los ojos de Jesús, esos son los verdaderos líderes, los que sirven y se sacrifican por hacer que las cosas pasen. ¿Sí? Entonces, yo te pregunto, ¿cuántas personas hay en tu equipo que tú los ves, que no están buscando la posición, sino que están buscando ser el que más sirva y ser el que
el que se sacrifique por hacer lo que haya que hacer para que el reino siga avanzando, ¿sí? Entonces esas son dos cualidades, servir y sacrificarse, tomar su cruz cada día y seguirle, ¿sí? Ay, vamos llegando al final. El líder ungido y la multiplicación de ministerios. El líder ungido forma líderes, pero también está llamado a multiplicar ministerios. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia en constante expansión y los líderes ungidos son los responsables de fomentar el crecimiento en todas las áreas del ministerio, ya sea en el evangelismo, en el discipulado, en el servicio social o la enseñanza. Los líderes deben impulsar la multiplicación de ministerios que lleven el mensaje de Cristo a todos los rincones. La multiplicación de ministerios implica confiar en los líderes que se han formado y darles la autoridad y el espacio para que se desarrollen. Un líder ungido ve el potencial en otros y los impulsa a crecer, sabiendo que esto, además de beneficiar a la iglesia, honra a Dios. Entonces, algo que hemos aprendido con mi esposa es que no hay ministerio que vaya a funcionar bien si no hay un ministro, un líder que esté comprometido para hacer que ese ministerio funcione, ¿sí? Antes de nacer el ministerio, nace el ministro, nace el líder, ¿sí? Hay mucha gente en la iglesia que te va a decir, es que deberíamos de tener un club de lectura. Vale, perfecto. ¿Tú estás dispuesto a comprometerte a dedicarle 4 horas cada semana a leer para que otros oigan? No, es que yo no tengo todo ese tiempo. Bueno, entonces vamos a seguir buscando al ministro para el club de lectura y cuando ya esté el ministro, pues montamos el ministerio del club de lectura, ¿sí? Entonces, mucha gente que se acerque con buenas ideas, pregúntale, ¿tú estás dispuesto a invertir el tiempo que requiere prepararse para hacer ese ministerio? Y si te dice que sí, pues felicidades, ¿sí? Ya Dios te ha dado materia prima para poder seguir abriendo ministerios nuevos, pero no abramos ministerios sin contar con los líderes ungidos, líderes comprometidos que van a hacer que ese ministerio funcione, ¿sí? Y el último, el legado de un líder ungido. El líder ungido no vive solo para sí mismo, sino para dejar un legado duradero. El verdadero éxito de un líder se mide por el impacto que deja en otros. El llamado a formar nuevos líderes es un desafío que requiere humildad, paciencia, sabiduría y, sobre todo, una dependencia total de Dios. El líder ungido que invierte en otros está participando en la obra eterna de Dios, extendiendo su reino y asegurando que la iglesia continúe su misión en la tierra. La formación de líderes no es un evento puntual, sino algo continuo. Y al final el líder ungido será recordado no solo por lo que hizo, sino por los líderes que levantó y por el impacto que estos tuvieron en la vida de la iglesia y en el mundo. Y con esto hemos terminado el penúltimo capítulo. Ya solo nos queda un capítulo de este gran libro. En el próximo capítulo estaremos hablando de cómo es la vida del líder ungido cuando está pasando por tiempos de dificultades. Eso va a estar interesante. Entonces, las dificultades son el escenario donde se le revelan cosas al líder, mientras que las dificultades son el escenario donde la mayoría pues tiran la toalla. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues si tú ves algo para tirar la toalla, para rendirte, es porque todavía no estás siendo el líder ungido que Dios quiere que sea así. Pero si tú en medio de las dificultades ves oportunidades que los demás no ven, soluciones que los demás no ven, pues felicidades. Tú estás camino a convertirte en ese líder ungido que Dios quiere que seas tú, que seamos nosotros, ¿sí? Así que esperamos que disfruten de este club de lectura. Lo hemos hecho con mucho amor. Hemos apartado tiempo intencionalmente cada semana para facilitarte a ti el hecho de que ya, pues, cuando te da pereza agarrar un libro a leerlo, que pues lo pongas en tu móvil, lo pongas en YouTube, lo pongas en tus audífonos, tus cascos, y que puedas escucharlo mientras vas en tu coche hacia el trabajo, mientras vas en el metro, en el bus, mientras vas caminando, en la bicicleta, en lo que sea que vayas, que tu transporte, tu movimiento diario lo utilices para tu crecimiento espiritual, ¿sí? Así que si conoces a alguien que le vendría bien escuchar el audiolibro de este libro, pues compárteselo y hagamos que lo bueno también se haga viral. Hasta la próxima. Chao.